Bueno, como sabéis, a mí me gustan mucho los números, creo que lo sabéis. Y hoy voy a hablar de uno de esos números. Voy a hablar del número 3, que es raro que una predicación se base en un número, pero cuando entendamos el concepto, vamos a entender el porqué, la importancia de los números en el hebreo. ¿Sí? En hebreo, igual que la poesía, Pedro lo dijo una vez, o no sé si fue José Manuel, la poesía en hebreo no es igual que la nuestra. La poesía nuestra se escribe en 4 líneas, 4 versos, y se rima el final del primero con el del tercero y el del segundo con el cuarto, o el primero con el segundo y el tercero con el cuarto, o el primero con el... La poesía hebrea no es así. La poesía hebrea es enfocar una idea y remacharla, aunque las palabras no tengan rima. Pero es dar una idea y recargarla. Con los números pasa algo parecido, porque son diferentes a nosotros, los occidentales. Para nosotros, un número significa un dígito en un orden que marca una sucesión. Para los hebreos, un número significaba además un sentido. Tenía un sentido el escribir un determinado número. Así que me gustaría leeros algunos datos del número 3. Por ejemplo, en hebreo es chelof, es una cursilada para nosotros. O sheloham, significa, y esto sí es importante, armonía. Significa una nueva vida y significa plenitud. Cuando se utiliza el número 3 en la Biblia, quiere enfatizar esas 3 cosas: armonía, una nueva vida y plenitud. Así que cuando veamos 3, lo que sea, significa que está queriendo reforzar en lo que sea. ¿Sí me entendéis, no? Mirad, el número 3 aparece 467 veces en la Biblia. 467 veces en la Biblia. A veces se utiliza, como he dicho, como una redundancia de lo que se quiere decir. Por eso es curioso que la Biblia dice: Dios no es santo. Dios es 3 veces santo. Más no cabe, no existe. Que 3 veces sea santo significa que, aunque se dijera una cuarta, no tiene sentido. Porque 3 ya era plenitud. No hay nadie más santo que Él. Pero ¿qué hace Satanás? Copia, corrompe y destruye. Y crea su Trinidad. ¿Alguien sabe? Satanás, el falso profeta y el anticristo. Queriendo simbolizar plenitud. Lo que hace el baboso es copiar la Trinidad de Dios y deformarla. Así que
vemos en la Biblia repetir muchas veces, ya os digo, 467 veces, el número 3. Pero en determinados acontecimientos llama la atención. Mirad, os he escrito por WhatsApp que os traerais un papel y un lápiz para tomar nota. Lo podéis hacer también la semana que viene cuando se edite el vídeo. Pero sería bueno que os pararais a comprobar los versículos que voy a dar porque no se van a leer. Y os puedo estar diciendo una milonga a vosotros como iglesia o a todo el que nos esté viendo y tragársela. Así que como los cristianos debería coger papel y lápiz y Biblia y comprobar lo que os digo. Bueno, mirad. Jesús en la última noche va 3 veces al Getsemaní a orar. Eso lo podemos ver en Mateo 26, 4. ¿Cuántas veces llama Dios a Samuel? 3 veces. Eso lo podemos ver en 1 de Samuel 3, 8. ¿Cuántas veces le dice Jesús a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas? ¿Cuántas veces se las dice? ¿Se lo dice? 3 veces. Es como una, en música se llama anacruza. Anacruza es dar una nota 2 o 3 antes de la pedal donde empieza la canción. Entonces, la pedal como decir, la anacruza, la que va antes, es el número 3. Eso significa, cuando leáis en la Biblia 3 veces o el 3, es porque lo que va a decir es contundente, importante. Y nosotros leemos muchas veces, Pedro, ¿me amas? Sí, claro. ¿Pedro, me amas? Oh, que sí, claro. Pedro, ¿me amas? Pero no entendemos el por qué Jesús le preguntó 3 veces. Hasta que Pedro no entendió que el concepto de amor que él estaba hablando no era el concepto de amor que él estaba entendiendo. ¿Os acordáis? Hicimos una predicación de eso. Pedro, ¿me agapeas? Pedro, ¿me agapeas? Hasta que el último término lo cambió. Entonces Pedro lo entendió. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Mirad, qué curioso cuando leemos, y Jesús resucitó podía haber sido cuarto. Podía haber sido al momento. Pero al hacerlo al tercer día después de declararlo muerto, Jesús culminó, venció. ¿Os acordáis? Yo una vez me monté mi película. Jesús murió y entró en la muerte. Y cerraron la puerta detrás de él. Las puertas, una puerta muy grande, la cerraron detrás de él. Y 2 demonios custodiaban la puerta. Hasta que al tercer día, las puertas empezaron a moverse. Y un demonio le dijo al otro, que esto se está moviendo. Parece que están empujando desde atrás. Pues sí, parece que se están moviendo. Vamos a llamar a más demonios que aguanten la puerta. Y llamaron a más demonios. Entonces se pusieron todos a aguantar la puerta. La puerta seguía moviéndose y los tornillos que iban a la pared, las bisagras empezaron a resquebrajarse. Todos los demonios que estaban al otro lado, aguantando la puerta, llamaron a más demonios, los llamaron a todos.
incluso al baboso, al jefe. Todos los demonios, incluido Satanás, se pusieron a aguantar la puerta. Pero al tercer día, cuando se completó la perfección de la salvación, las puertas cayeron sobre todos los demonios, sobre Satanás, los principados, las potestades. Las puertas cayeron sobre todos ellos. Pero fue al tercer día. Entonces, por eso es tan importante entender la importancia del número 3 y de los demás números de la Biblia que utiliza la Biblia. Mira otra cosa curiosa. En la Biblia leemos muchas veces el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. 3. ¿Había más patriarcas? Sí, había más patriarcas, pero solo nombra a 3. Los fundadores de la nación de Israel. 3. Con eso estaba completo. Israel era una nación, porque tenía 3 patriarcas. ¿Cuántos regalos le trajeron los reyes a Jesús? Oro, incienso y mirra. 3. Entonces, ¿veis? El número 3 se repite muchas veces porque era un regalo completo. Ahí abarcaba todo lo que querían decirle los reyes a ese niño. La importancia del número 3. Pero no solo eso. Dios es trino. Dios Papá, según entiendo, se encargó de la creación. Dios Hijo se encargó de la salvación. Y Dios Espíritu Santo se encarga de la santificación. Y de la misma forma, cuando Dios nos creó con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. Un espíritu que nos hace consciente de la realidad de Dios, de la existencia de Dios. Un alma que nos hace ser consciente de nuestra propia existencia. Y un cuerpo que nos hace consciente del mundo que nos rodea. Por eso somos 3 en un cuerpo, en un mismo ser. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y con 3 significaba completo. Dios no creó al hombre porque estuviera aburrido, estuviera solo. No. Dios creó al hombre porque es un Dios creador. No lo puede remediar. Le sale. Es un Dios de amor. Le sale. No lo puede remediar. Y nos hizo como a Él en 3 partes. Pero mirad, y ahora empieza la predicación. De lo que os quiero hablar es que igual que la Trinidad de Dios son 3 partes, la importancia que tiene el número 3 en la Biblia, que el hombre está formado por 3 partes, la iglesia formada por personas también tiene 3 misiones. Tres enfoques para que sea completa. La iglesia necesita tener un enfoque físico.
que lo vamos a llamar un enfoque histórico. Mirad, decimos mucho de la iglesia de la Edad Media, de cómo con las cruzadas, pero en verdad la iglesia guardó mucho patrimonio artístico que de otra forma se hubiese perdido. La iglesia ha marcado el pensamiento de Occidente. La iglesia cristiana ha marcado completamente el pensamiento de Occidente. De hecho, la Constitución americana básicamente está basada en principios bíblicos. Hoy los están cambiando, los están sustituyendo, al igual que nosotros que estamos tolerando otras cosas y cambiando las leyes por otras. Algunos lo llaman avance, llámalo como tú quieras, yo no me meto en política. Pero la iglesia sí ha marcado la historia físicamente de la humanidad. La Biblia ha marcado la historia. No seríamos iguales si la iglesia cristiana, si Dios no hubiese intervenido en la humanidad, en la historia de la humanidad. Así que cada cristiano, pero como estamos hablando de iglesia, mirad, cada iglesia tiene que marcar la época en la que ha vivido. Yo me sonrío mucho con las oraciones de Encarning. No me río, pero me satisfacen mucho. Señor, bendice, Padre Pío. Derrámate en Padre Pío. Marta también ora así. Me satisface mucho. Pero mirad, me daría mucha pena que Daniel no tuviera, que Pedro no tuviera, que ninguno de ustedes tuvierais. ¿Y qué hubiese pasado? ¿Qué pasó con la iglesia de Padre Pío? ¿Qué pasó? Sí, se llevó 40 años funcionando. Se mantuvo 40 años. Pero históricamente, ¿qué estamos haciendo por nuestra sociedad? Esta iglesia. No me respondas, pero sí contéstate a ti mismo. ¿Qué estamos haciendo por la sociedad? ¿Qué estamos haciendo para la historia? Cuando ya no estemos aquí. Porque yo que sé, un Newton ya no está aquí, pero marcó la historia. Todo el mundo lo conoce. Einstein, todo el mundo lo conoce. Más o menos saben que no era costurero, se sabe que no era costurero, que no era un carpintero, que se sabe algo de él, más o menos, pero se sabe. ¿Se sabrá algún día de la iglesia de Padre Pío? ¿De la iglesia cruzada cristiana Misión Vida? Te lo pregunto para que te contestes a ti. Entonces tenemos que tener un impacto histórico. Tenemos que tener impacto histórico. Un impacto social. ¿Estamos haciendo cosas por la sociedad? ¿Os acordáis? Al principio repartíamos comida. Veíamos gente en necesidad y la iglesia estaba llena de comida por todos lados, latas, paquetes. ¿Pero qué estamos haciendo ahora? Estamos yendo a los hospitales. Hermano, yo lo siento mucho, pero yo tengo muchas cosas que hacer,
mucho trabajo y el poco tiempo que tengo es para descansar porque no doy más. Los viejos y los viejos que nos están escuchando, ¿qué hacíamos antes? Nuestra vida se centraba en la iglesia. Todo era iglesia. Todo era Señor. Todo era leer la Biblia. Todo era cantar cánticos. Hoy estamos tan saturados que no nos da tiempo. Entonces mirad que Satanás en ese campo ha ganado la batalla. No los voy a desanimar. No. Les voy a poner más trabajos del que tienen y del que quieren para que no tengan ni ánimo de hacer lo que hacían antes, de hacer lo que se hacía en la iglesia primitiva. Ah, que si trabajan más ganan más. Bueno, pues entonces vamos a reducir los sueldos. De tal forma que trabajemos más horas con menos dinero. Bueno, pues vamos a meter al mundo en una crisis. Y no estoy hablando de poderes fácticos o cosas de esas, ¿eh? Estoy hablando de lo que yo creo que es la estrategia de Satanás. Hartarnos de trabajo para no hacer aquello para lo cual hemos sido creados. Tenemos que ayudar a la sociedad en la que nos ha tocado vivir. ¿Os acordáis del pasaje del endemoniado Gadareno? Pegando chillido, desnudo, sucio y pirado del todo. Tiene un encuentro con el Señor y aparece en su sano juicio, lavadito, duchadito. Hermano, eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Os vuelvo a repetir lo que os dije hace 2 semanas. Si Jesús dijo, ¿habéis visto lo que ha hecho? Mayores cosas que yo haréis. Jesús le da de comer, vio la necesidad de la sociedad y le da de comer a 3.000 hombres, que suman mujeres y niños. Le dio de comer a un montón de gente, ¿eh? En la iglesia primitiva, eso está en Mateo 15, del 32 al 33. En la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 6, del 1 al 7, dice que crearon un grupo de gente con el don de servicio, les pusieron diáconos para servir a las viudas, para ayudar a las viudas. La iglesia primitiva estaba pendiente de las necesidades de la sociedad. Nosotros estamos pendientes de si venimos algún domingo, que no me molesten mucho, que no me toquen mucho la neura, que la predicación sea bonita y que yo me vaya de aquí llena o lleno y que me refuerce hasta la semana que viene. Y hemos cambiado los papeles de todo. A la iglesia no se viene a eso. En serio, hermano, a la iglesia no se viene a cargar las pilas. A la iglesia se viene a compartir lo que el Señor ha hecho durante toda la semana. Así esto sería un fluir de bendecirnos unos a otros. No domingo 11:30. Hermano, hasta el domingo que viene. Señor los bendiga. Eso no es la iglesia, eso no es una iglesia.
Llámale un club social, llámale un club religioso, pero no es una iglesia. Pablo describe a la iglesia como un cuerpo y describe esto como una guerra a muerte. Por lo tanto, hermanos, la iglesia se tiene que preocupar tanto de su desempeño social como histórico, pero lógicamente también espiritual. Escuchad, eso de ir y predicar el evangelio no es una opción. No sé si es muy grave lo que voy a decir, pero quiero decirlo. No te llames cristiano si no vas y predicas. Fue Jesús el que dijo, id. Eso es un imperativo en español. Y predicad el evangelio a toda criatura. No, señor. Este es drogadicto y este no me vaya a cuenta. Es más, está todo emporrado. Uy, a ese con los pelos de punta y con 14 zarcillos en la oreja. Ese no. Ese tiene pinta de homosexual y no me va a aceptar lo que le voy a decir. ¿A cuántos hermanos hemos excluido neciamente para hablarles del Señor? Y nos llamamos cristianos. Y nos llamamos que seguimos a Jesús. Si me amáis, ¿os acordáis? Guardad mis mandamientos. Así que tenemos que evangelizar, sí o sí. ¿Qué me da vergüenza? Ya hemos hablado de esto otra vez. Es que no estoy bien preparado, es que yo no he estudiado. Es que yo casi no sé ni leer ni escribir. Es que yo tengo que cuidar a mi marido y a mis niños. O a mi esposa y a mí tengo que trabajar. O es que todos sabemos que hay 1.000.000.000 de excusas para no hacerlo. Pero ninguna es válida. El mensaje evangelístico, el mensaje que tenemos, debe de llegar a la sociedad en esos 3 aspectos. Tenemos que dejar una huella histórica en Sevilla. Sí, esta iglesita. No miro a las paredes, ¿eh? Os miro a vosotros. Esta iglesita, esta iglesia, esta iglesota tiene que dejar huella en la historia de Sevilla. Y no solo una reseña en un libro, como hacía el hermano Gavino. En Sevilla hay 37 iglesias. Una de ellas se llamaba Iglesia Cruzada Cristiana. Misión Vida. No es eso. No es eso, hermanos. En uno de los convenciones, o no sé cómo llamarle, de los encuentros que hizo José Manuel con la ERE, fue apasionante porque uno o 2 ponentes nombraron la historia del evangelismo en Sevilla y en Andalucía. Fue impresionante, hermanos, que un hermano dejó historia. En el aspecto histórico, en el aspecto emocional, tenemos que suplir la necesidad de la gente y tenemos que suplir la necesidad espiritual de la gente. Mira, la gente, tenemos como un chip en la cabeza que Dios nos lo puso de
tener necesidad de reconocerle a Él. Muchos los están sustituyendo por otros dioses. Los, para mí, pseudocientíficos están sustituyendo la ciencia por Dios y están queriéndolo quitar de la ecuación. Tenemos ese chip metido en la cabeza. Sí, quitamos a Dios y ponemos la ciencia, pero hemos puesto otra cosa. Quitamos la religión y ponemos la evolución, pero hemos puesto otra cosa. Tenemos necesidad, lo vemos a lo largo de la humanidad, los egipcios, los aztecas, los incas, los mayas, los mesopotámicos, los romanos. Tenían un monte, el Olimpo, donde traían todos los dioses que conquistaban, de los pueblos que conquistaban. Y no fuera a ser que el verdadero no estuviera allí entre ellos, es lo que Pablo aprovecha para predicar del Dios no conocido. Es un chip que tenemos en la cabeza. Yo te quiero preguntar, vamos a hacer un ejercicio. Levanta tus manos así a media altura. Venga, todo el mundo sin mirar en ningún sitio. ¿Qué dices? ¿Qué dice Hechos 1:8? Si lo adivinas, porque eso me gusta de María José, te voy a regalar un pin. Pero un pin de la iglesia, ¿eh? Hechos 1:8. En Judea, en lo más inmediato, en lo más retirado, o sea, en vuestra casa, en vuestro bloque, en vuestro barrio, en vuestra ciudad, en vuestra región, en vuestro país. Cuando recibáis poder. ¿Y cuándo vamos a recibir poder? Cuando empecemos a hacer, a ejercer estas 3 misiones. 3 misiones que tiene la iglesia. Amén. Yo te invito a que pienses, porque me trae unos papelitos que Pedro ha tirado antes por los suelos, para que apuntaras en qué puedes tú ayudar en estos 3 aspectos a que la iglesia desarrolle su misión. Pero te invito a que lo pienses. ¿Cómo puedes tú modificar la historia de lo que podemos hacer en esta iglesia? ¿Cómo puedes tú afectar la sociedad que nos ha tocado vivir? ¿Cómo puedes tú evangelizar de forma más efectiva? Sin que te dé vergüenza, sin que piensen que tú eres medio tonto porque eres creyente en Dios. Por favor, piensa. Y los que nos están viendo por internet también, ¿cómo podemos afectar, modificar la historia de la iglesia en la que te reúnes? ¿Cómo puedes ayudar a la sociedad? ¿Cómo puedes evangelizar mejor? Cierra tus ojitos.